Bueno, vamos a retomar, digamos, la discusión que hicimos en la clase anterior. Eh, bueno, si se acuerdan, hicimos un caso particular, era un sistema de 10 espines, que podían asumir dos valores posibles, más un medio o menos un medio en un campo magnético externo. Y entonces lo que tratábamos de hacer era un conteo de cuántos casos de cada tipo, de cada microdistribución, me llevaba a una propiedad global. En este caso era el spin total en la dirección Z. Bueno, hicimos ese conteo, digamos, muy particular, para ese caso muy particular, y vimos que tenía una cierta distribución, que es lo que estaba representado acá, ¿no? O sea, que tenía una distribución que es simétrica, que asumía que para esa propiedad los valores máximo y mínimo que tenía eran -5 más 5 y en esos casos tenía un único microestado posible, ¿no? Un único ordenamiento que me conducía a esos valores de esa propiedad. Sin embargo, para ese z igual a 0 tenía un máximo. O sea, hay mayor cantidad de microestados que conducen a un macroestado con ese total igual a 0. Bueno, eso, entonces el próximo paso era generalizar eso. Y lo que dijimos era que, dado que tengo solamente dos opciones posibles, más un medio o menos un medio en el campo magnético, entonces se corresponde a una distribución binomial, porque lo que estoy haciendo es el número de combinaciones con repetición que puedo construir con n mayúscula de elementos, el número total de elementos, donde tengo n sub 1 de un tipo y n sub 2 de otro tipo. De tal manera que ambas cantidades me suman el total. Entonces la distribución en general estaba dada por una expresión de este tipo, de distribución binomial, que decíamos era el número combinatorio. Bueno, primero si yo solamente contaba el número de microestados era un número combinatorio, ¿eh? Este número combinatorio que estaba acá arriba. Ahora, si suponía además que cada una de esas posibilidades en el campo magnético respondía a una distribución probabilística, con probabilidad P en la dirección positiva y probabilidad Q en la dirección negativa, de manera que P más Q obviamente tiene que ser igual a 1. Entonces la distribución de probabilidades de esas situaciones va a estar dada por una expresión de este tipo. Bueno, ese es el resumen, digamos, de lo que hicimos la vez pasada. Ahora, acá lo que vemos es que me van a aparecer, como estoy haciendo conteo de números combinatorios, es típico que me aparezcan estos factoriales. Entonces, lo que nosotros, la hipótesis principal de la mecánica estadística es que este número de microestados, siempre el número de microestados, va a responder a, se va a relacionar, digamos, con la propiedad termodinámica que es la entropía. Entonces, algo dijimos en la clase anterior, digamos, de acerca de la entropía, que la entropía es, desde el punto de vista termodinámico clásico, tiene que ver con el intercambio de calor, eh, intercambio de calor entre dos sistemas que se encuentran a una determinada temperatura. Si me acuerdo, la entropía era el delta de Q, el calor cedido o absorbido, dividido en la temperatura, ¿no? O en general en un determinado proceso, decimos que la entropía es igual a la integral perdón, de la cantidad de calor dividido la temperatura para ese dado proceso. Y en realidad decimos que es la variación de la entropía, ¿eh? Esto desde el punto de vista de la termodinámica. Desde el punto de vista de la termodinámica, esa es la definición de entropía. Era el calor cedido absorbido con determinado proceso, en contacto siempre con un foco térmico a temperatura T. Acá es importante notar, digamos, que no es delta de Q dividido delta de T. Delta de Q dividido delta de T, si se acuerdan, era la capacidad calorífica. Y eso medía otra cosa, medía cuánta,
cuánto varía la temperatura cuando yo entrego o absorbo una determinada cantidad de calor, que es lo que haríamos, por ejemplo, yo pongo un poco de agua a hervir, le entrego calor desde el fuego, digamos, en la hornalla de la cocina, y veo cuánto varía su temperatura. Entonces hay dos cantidades que pueden ser finitas o diferenciales, delta de Q y delta de T, y eso me está midiendo en realidad otra cosa, cuánto calor yo estoy necesitando para generar variaciones de un grado de temperatura o una unidad de variación de temperatura. En este caso, lo que estamos diciendo es dividir por la temperatura absoluta del foco térmico con el que está en contacto. ¿Vale? O sea, en este proceso, va pasando a lo largo de todo el proceso, va pasando por toda una sucesión de focos térmicos, ¿no? O sea, esto está a una temperatura T1 y así hasta lo quiero hacer llegar a una temperatura T2. Y acá tengo el sistema. Entonces lo que hago es pasar este sistema, dejarlo en equilibrio a esa temperatura T1, esperar un tiempo muy largo, porque todos los procesos son cuasi estáticos. Lo paso ahora a ponerlo en contacto con un foco a temperatura T1 más diferencial de T. Lo dejo en contacto y que se termalice, que se equilibre de nuevo, y así voy haciendo sucesivos pasos, hasta llegar a la temperatura T2 que me interesa. Entonces, por ejemplo, este podría ser una integral entre T1 y T2. ¿Cómo varío de T1 a T2? Eso me determina un determinado proceso. O sea, podría ser que fuera lineal, que fuera a lo largo a presión constante, a volumen constante, de alguna de esas líneas, que son notables, digamos, dentro de los procesos de la termodinámica, o podría ser cualquier otro que se me ocurra. La cuestión, lo importante es que cuando lo pongo en contacto con un determinado foco térmico, ese está a una temperatura T1 y veo cuánto calor se absorbió ese día, y así. Entonces, todo es un proceso infinitamente lento, un proceso cuasi estático. Esa es la definición de la entropía, desde el punto de vista de la termodinámica. Ahora, lo que nosotros vamos a decir es que la entropía, como para hacer consistente las propiedades termodinámicas con las propiedades de la mecánica, el gran postulado de la mecánica estadística es que la entropía es proporcional al logaritmo del número de microestados. Esto entra inicialmente simplemente como un postulado. Su justificación es básicamente el hecho de que puedo construir toda la termodinámica haciendo esa suposición. Está guiado por distintas relaciones de similitud, digamos, entre la termodinámica, particularmente de gases ideales, con lo que se obtiene, con lo que se deduce de suponer ese postulado. Pero en el fondo simplemente es un postulado, digamos, como son las leyes de Newton o como es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Algo se pone basado en el conocimiento de su éxito en la explicación de muchos sistemas físicos, pero de última es un punto de partida, es como un axioma. Entonces, esta va a ser esencialmente la conexión entre lo que tengo a la derecha, que es la mecánica, y lo que tengo a la izquierda, que es la termodinámica. ¿Por qué la mecánica? Porque la mecánica va a estar representada por el número de microestados que puedo tener, y los microestados, en el caso de la mecánica clásica, van a estar dados por las posiciones y velocidades de las partículas, y en el caso de la mecánica cuántica por sus números cuánticos. En ambos casos necesito una descripción detallada, y para un sistema macroscópico voy a necesitar 10 a la 23 o 10 a la 24 partículas, en ese orden. Entonces imagínense que acá con solo 10 partículas, cómo crece el número de microestados depende del valor de la propiedad macroscópica. Entonces, para una muestra de 10 a la 23 partículas, este número de microestados crece enormemente, crece muchísimo más rápido.
Y la razón de eso es que vemos, por ejemplo, en este ejemplo simple, vemos que el número de microestados está asociado con el factorial de estas cantidades, ¿sí? Que están representando los microestados, ¿sí? Entonces estos van a ser factoriales de cantidades ya de por sí muy grandes, entonces los factoriales todavía van a ser mucho más grandes. En este caso, entonces, es válido usar lo que se llama la aproximación de Stirling. Esta es una aproximación que vale para factoriales de números muy, muy grandes, digamos. Entonces la aproximación consiste en para n muy grandes, ¿eh? Entonces decimos que n es mucho mayor que 1. Los logaritmos de los factoriales van a poder ser expresados de esa manera. Y podemos hacer una primera aproximación a una aproximación de orden cero a esta aproximación, porque después tenemos términos de orden superior acá, ¿no? Términos de orden logaritmo de n, si no me equivoco. O sea, lo que estamos descartando acá, ¿no? Estos términos que no vamos a considerar son de orden logaritmo de n. Entonces piensen que nosotros vamos a estar interesados en n del orden de 10 a la 23. ¿Sí? Por lo tanto, ese n va a estar acá y va a estar acá. ¿Sí? Todavía multiplicado por el logaritmo de n en este primer término, pero obviamente el logaritmo de n en este caso va a ser como 23 por logaritmo de 10. ¿Vale? O sea que va a ser de orden 100, digamos, ¿no? Menos de 100. Lo que quiero decir es, el término que estamos descartando acá es a lo sumo un valor de 100 comparado con 10 a la 23. ¿Sí? Entonces esta aproximación para estos valores de muestras de tamaño macroscópico va a ser excelente. ¿No? No es importante lo que estamos descartando, digamos. Pero esto, por lo menos que sepan que viene de una expansión donde el término, acá hay otro término, de hecho tiene infinitos términos, pero el término más alto que estamos descartando es de orden logaritmo de n. Bueno, ¿cómo podríamos obtener esta aproximación? Esta aproximación va a ser útil, la vamos a utilizar un montón de veces porque por esto que vemos de calcular, vamos a necesitar calcular factoriales, porque a su vez los factoriales van a estar metidos dentro de números combinatorios. Bueno, entonces, por ejemplo, una manera de calcular, pensemos que quiero calcular el logaritmo del factorial de n, ¿no? El logaritmo del factorial de n es el logaritmo del producto de todos los números enteros hasta n. ¿Sí? Y eso, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Es decir, tengo que sumar el logaritmo de 1 más el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3, así hasta el logaritmo de n, donde ese n siempre tengamos en mente que es 10 a la 23. Es decir, que si nosotros tratamos de hacer esta suma, es decir, podemos pensarlo de esta manera. Pongo acá gráfico logaritmo de x. La función logaritmo de x hace una cosa así. Una función monótonamente creciente que pasa por 1.
el primer término que tengo que sumar es logaritmo de 1. El siguiente término que tengo que sumar es logaritmo de 2, o sea que tengo que sumar esta altura. El siguiente, logaritmo de 3. ¿No? Y así hasta la altura del logaritmo de n. Es decir, lo que estaríamos sumando serían esta altura por 1, me daría ese rectángulo. ¿No? Logaritmo de 3 por 1 me daría este rectángulo. Logaritmo de 4 por 1, este rectángulo, y así logaritmo de n por 1, este rectángulo. Como este n es, fíjense que este n no es un número entero pequeño, sino es 10 a la 23, o sea que estoy sumando esta suma de rectángulos, de áreas de rectángulos, hasta un número muy grande. Entonces lo que podemos hacer es aproximar esto por el área bajo la curva. En lugar de sumar los rectángulos, lo que hago es sumar todo lo que hay debajo de la curva del logaritmo. Se ve que la aproximación en general va a ser buena porque probablemente estoy sumando, en todos los casos estoy sumando un área menor, un poquito menor, pero se puede acotar. Hay una demostración en la que uno puede acotar esto y demostrar, digamos, que, que esta suma va a estar entre dos valores de esta integral. Pero para lo que a nosotros nos interesa, basta con verlo, que si yo hago esta suma del área bajo la curva, esencialmente estoy teniendo el mismo área que sería hacer esta suma de acá. ¿Sí? Entonces estaría sumando el logaritmo de x entre 1 y n. Y bueno, y esta integral la puedo hacer por partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo tengo dos funciones. Tengo una función u diferencial de b, y entonces puedo hacer u por b menos b diferencial de u, ¿no? Integración por partes. Que lo que me va a quedar es x por logaritmo de x menos la integral de la diferencial de x. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a ver, estoy diciendo esto. Esto sería u y esto sería diferencial de b. ¿Sí? Entonces me quedaría u por b, u es logaritmo de x por b, menos b por diferencial del logaritmo, que es 1 sobre x. Entonces va a quedar un x por un 1 sobre x. ¿No? Y esto está evaluado entre 1 y n. Y lo mismo acá, cuando integro está entre 1 y n. En la parte que está integrada, fíjense que me va a quedar n, logaritmo de n, menos 1, logaritmo de 1. Y después la otra integral, que es x, evaluada entre 1 y n. Y ahí está claro que este termina 0, porque tengo el logaritmo de 1, y me termina quedando n, logaritmo de n, menos n más 1. Eso es lo que saldría de esa integral. Y si evaluamos esto que les decía, que esta n es mucho mayor que 1, esta es un 10 a la 23, agregar este 1 o no agregarlo, da igual. ¿Sí? O sea, siempre puedo despreciar términos que sean pequeños comparado con n. Ese es siempre el criterio, porque nuestro n siempre va a ser, piensen, 10 a la 23. Si tienen dudas de si un término se puede o no despreciar, piensen que siempre te voy a estar hablando de una muestra macroscópica, o sea, 10 a la 23 es un buen número digamos, para tener en mente. Entonces ahí ven, esa sería
Entonces, una demostración fácil de que el logaritmo de n factorial lo puedo expresar como n logaritmo de n menos n. A eso es lo que llamamos la aproximación de Stirling. Y va a ser muy útil cada vez que tengamos que evaluar números combinatorios o factoriales que aparezcan números combinatorios. Bueno, entonces volviendo a nuestras expresiones, lo que tendríamos sería una distribución binomial dada por esta expresión, donde acá están los factoriales, o puedo calcular directamente el número de microestados. El número de microestados que va a estar dado por esto. Bueno, ¿qué cosa podemos sacar de una distribución binomial? Si ustedes se acuerdan, una distribución binomial respondía el ejemplo típico de una moneda. Tiro una moneda una cantidad de veces. Si la moneda está equilibrada, entonces esta probabilidad P va a ser 0,5 y Q también 0,5, pero podría ser que estuviera sesgada y que tuviera mayor probabilidad de una que la otra, entonces podría ser, no sé, 0,58 de una y 0,42 de la otra. Entonces por eso ponemos en general P y Q. Y con ese conocimiento de la probabilidad, lo que podíamos sacar era valores medios o desviaciones típicas del valor promedio. Bueno, ¿qué cosas sabemos de valores medios? Perdón, una pregunta. ¿Alguno está grabando para pasarle después a Macarena? Ok, Franco. Por ejemplo, si queremos calcular valores medios de una determinada magnitud. Una manera de calcular, si yo conozco una distribución probabilística, lo que yo diría es, por ejemplo, supongamos que conozco que aparece una cierta magnitud que asume un valor U sub i con probabilidad P de esa U sub i. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es, si yo quiero saber el número medio de caras al tirar una moneda? O le asigno un número, por ejemplo, le asigno el valor 0 a cara y valor 1 a seca, arbitrariamente, ¿cuál sería el puntaje medio que obtendría, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es la manera de calcular el promedio? Decimos, el promedio de esa variable aleatoria yo la obtendría como lo que desde el punto de vista de la estadística es la esperanza matemática. El valor que asume la variable por la probabilidad de que tenga esa variable, sumado sobre todos los casos posibles. Ese era el valor medio de una variable aleatoria. Si además yo tengo una función de esa variable aleatoria, si con el resultado de esa variable hago alguna operación, entonces lo que tendría es una función de esa variable. Y a eso también le puedo sacar el valor medio. Entonces lo que sería por generalización sería la misma probabilidad asignada a ese valor de la variable por el valor que asume la función de esa variable. ¿Sí? Entonces f de u va a ser la suma de todas estas. ¿Cuál es la diferencia por la notación? La notación estoy poniendo el subíndice i para indicar el valor que asume la variable, mientras que uso u para la variable en general, la variable aleatoria. Bueno, ¿qué propiedades tenía el valor medio? Que el valor medio de la suma, de u, el valor medio de la suma era la suma de los valores medios, ¿no? Estas cosas las habrán visto en estadística, ¿no? Sí. De todas maneras es muy directo de ver si yo reemplazo f más g de la misma variable u, acá va a aparecer f más g evaluada en el mismo valor de la variable u, así que distribuyo y separo las sumas y eso se convierte en dos valores medios.
¿Qué otra cosa? La varianza, ¿no? Ya que tengo el valor medio, ahora quiero saber, no es simplemente conocer el valor medio, sino cuánto el valor de la variable se puede apartar de esos valores medios. La varianza es el segundo momento de las distribuciones de probabilidad. Y lo definíamos así. La varianza era, digamos, la variable u menos su valor medio elevado al cuadrado y vuelvo a tomar valor medio. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es lo que hacía? Describo el apartamiento de la variable respecto de su valor medio, elevo al cuadrado para quedarme con los valores tanto positivos como negativos y vuelvo a tomar el valor medio de eso. Aplicando el desarrollo de este cuadrado, esto se convertía en u cuadrado menos 2 por u medio menos un medio al cuadrado, ¿no? Y a todo eso se le sacaba el promedio, ¿sí? Esto era una definición, y de esta definición de desarrollar este cuadrado obtengo esto. Tengo la suma de tres términos, es decir, y a esos tres términos le quiero sacar el valor medio. Por lo tanto, acá lo que tengo, esta propiedad me dice que lo puedo dividir en tres valores medios. En u cuadrado medio menos 2u, perdón, u por un medio en valor medio menos un medio al cuadrado. Bueno, ¿qué resulta de esto? Recuerden que u es una variable, mientras que u medio es un número. De una distribución de variables aleatorias, el promedio es un número. Entonces, u cuadrado es una variable, tengo que sacar su valor medio. Pero de este término tengo un producto de tres cantidades donde u es la variable, mientras que el 2 y u medio son números. Número quiere decir que su valor medio va a coincidir con el número mismo. Entonces esto me va a quedar 2 por u medio, y el único que se promedia es la variable u, que vuelve a ser u medio. Entonces esto me queda al cuadrado. De signo, esto es más, porque es el, y acá esto, que es un número, vuelve a ser lo mismo, ¿sí? O sea que al final voy a tener la variable u cuadrado medio menos estos dos términos suman uno solo, ¿sí? Porque tengo menos dos veces un medio al cuadrado más una vez un medio al cuadrado. O sea, es un medio al cuadrado. Que es otra manera muy usada de calcular la varianza. O sea, la varianza por definición era esto, pero operando encontramos que podemos calcular u cuadrado medio y el u medio cuadrado. ¿Sí? Son cosas distintas. Y la desviación estándar, o error de u, es simplemente la raíz cuadrada de eso, la raíz cuadrada de la varianza. Y le tomamos la raíz cuadrada porque al elevar al cuadrado esto tiene, la magnitud se convierte en una magnitud que tiene unidades o dimensiones cuadráticas respecto de la variable aleatoria u. Entonces, para poder comparar con u, le sacamos la raíz cuadrada. Bueno, entonces todas estas cosas son cosas en general. Ahora, pensemos en aplicar en particular al problema que nos interesa, a este problema que tomamos como ejemplo. El problema de un sistema de espines en un campo magnético donde
cada spin va a responder al campo, pero no interactúa entre sí. Entonces dijimos que cada uno de esos spins actúa de una manera independiente. Vamos a ver qué otra cosa. Voy a necesitar acá. Bueno, vamos a hacer entonces el cálculo de la probabilidad, por ejemplo, voy a tomar la probabilidad de la suma, probablemente. O para conectarlo con el problema de SZ, vamos a determinar, acuérdense que dijimos, N1 espines hacia arriba, N2 espines hacia abajo. Entonces eso nos lleva a que el número total de espines es N1 más N2, y vamos a llamar M a la variable N1 menos N2. ¿Por qué puede ser interesante esta diferencia? Porque la diferencia tiene que ver con el desbalance de espines. Y de hecho, el SZ total que estuvimos analizando va a ser simplemente M, ¿no? Porque es la cantidad de espines que tengo hacia arriba respecto a la que tengo hacia abajo. ¿Se acuerdan que cuando tenía todos los espines hacia arriba, bueno, acá falta un 2, y tengo que poner un 2 para adaptarlo a los espines del medio? ¿Qué es lo que decíamos? Que cuando tenía 10 espines, los 10 hacia arriba le daban un solo estado, y ese único estado tenía spin total 5, porque eran 10 medios. El medio viene que estoy contando el número de espinas. Entonces acá, para que esto sea, para conectarlo podríamos poner un 2 acá. El SZ total va a ser 10 sobre 2. Un 2 acá, por ejemplo. Igual no hace falta complicarnos con ese 2, simplemente lo que queremos contar es número de microestados que conducen a los valores de esa variable N1 menos N2. El 2 viene por la conexión, digamos, con la física del problema. Pero bueno, ¿cuál sería entonces, si nosotros dijimos, cuál era la probabilidad, de tener n partículas con n espinas hacia arriba, n1 espinas hacia arriba y n2 espinas hacia abajo? Esta probabilidad era el número combinatorio n de a n1 e a la n1 q a la n menos n1. Esta es una manera de expresar esa probabilidad. Bueno, entonces si reemplazamos ahora lo que nos interesa, esto también se puede poner. Fíjense que como N1 y N2, cada uno está conectado con el número total de espines y con esta proyección M, ¿sí? Podemos fácilmente poner N1 y N2 en términos de N mayúscula y M. ¿Sí? Simplemente es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Ven? Que N1 y N2 aparecen linealmente en estas dos ecuaciones. Es inmediato, fíjense, si sumamos y restamos, por ejemplo, si sumo N1 más N1 me queda un 2N1 y estos dos N2 se cancelan. Y acá me queda N más N. Y así uno puede invertir fácilmente N1 y N2. Entonces N1, por ejemplo, ¿qué va a ser? Al sumar me va a quedar N más N sobre 2. Y de la misma manera N2 me va a quedar como
m menos m sobre 2. O sea que el estado del sistema está descrito por un par de variables, o bien sea el par de variables n1, n2, o el par de variables número total de partículas y proyección del estado SZ total. Cualquiera de las dos me determina perfectamente el estado microscópico, digamos. Bueno, entonces, por ejemplo, ya tenemos la distribución de probabilidad. Entonces, si uno quisiera saber, entonces, vuelvo un poquito para arriba. Hoy cuando decíamos, si yo quiero calcular el valor medio de una cierta cantidad, necesito conocer la probabilidad de esa distribución. Necesito conocer la probabilidad con la que aparece ese valor de la variable estocástica. ¿Está bien? Bueno, ya tengo acá el valor de la variable. Entonces lo que puedo hacer es calcular cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, de que una de las proyecciones tenga un cierto valor n. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, voy a calcular es el valor medio, el valor medio de la proyección total en Z. Esa sería la variable aleatoria. ¿Cuál es el valor medio de la proyección SZ total? Bueno, como dijimos que se calcula el valor medio? Como la suma sobre todas las posibilidades de los valores de m sub i por esa probabilidad particular. Y esa probabilidad particular va a estar dada por esta probabilidad que está escrita acá arriba, pero donde n1 y n2 las tengo que reemplazar donde corresponden. Reemplazo acá. Y entonces me va a quedar en función de n mayúscula y m. Y estos m sub i, ¿quiénes van a ser? Van a ser todos los valores que pueda asumir esta proyección. Ya vimos cuál es el máximo valor que puedo asumir, es cuando todos son del mismo tipo, están todos alineados en un sentido. Entonces, como m, miren acá, m, ¿qué valores puedo asumir? Es el máximo que va a asumir es cuando n1 valga el número total de partículas y n2 valga 0. Es decir, todas las partículas están apuntando hacia arriba. El mínimo, lo contrario, cuando todas las partículas están apuntando hacia abajo y no hay ninguna hacia arriba. O sea que esta m, entonces va a variar desde menos m hasta más m. Puedo suprimir este índice porque ya la variable misma es un entero que varía entre menos n y 1. Entonces el valor medio de n va a estar calculado de esa manera. Un poquito más abajo. Va a ser la suma sobre m de m por, y ahora ahí viene el número combinatorio, n1, entonces ya lo voy a reemplazar donde n1 vale n más m sobre 2. Esto va a la n más m sobre 2. Y acá q vale n menos n más m sobre 2. Bueno, a ver qué... Esta cuenta en otro contexto ustedes ya la hicieron seguramente en estadística. Hablando de monedas o de cosas por el estilo. Seguro que ya lo hicieron.
A ver si se acuerdan cómo calculamos estos valores medios. ¿Se acuerdan de haber visto eso en alguna cuenta que hayan hecho? ¿No? Bueno, a ver. ¿Me escuchan, no? Sí. Hola. Sí, se escucha. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, a ver, voy a dejar solamente voy a aclarar que esto, fíjense que lo puedo reescribir como tengo un n menos n sobre 2 y después esto va a quedar como un q a la n menos n sobre 2. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, voy a dejar esa expresión ahí por ahora. A ver si se acuerdan, por ejemplo, si el problema planteara que se hace un determinado número de tiradas con una moneda que tiene una probabilidad P de obtener cara y 1 menos P de obtener seca. ¿Cuál es el número medio de caras que voy a obtener en una serie de 10 tiradas? ¿Les suena un problema así? Ese problema se traduciría acá como N1 es el número de caras y yo lo que estoy queriendo calcular es el valor medio, el promedio del número de caras que obtendría en ese caso. Ahora más tarde vuelvo sobre esto que escribí en azul, pero yo lo escribo en verde ahora para que se entienda que es otra cuenta la que voy a hacer, pero la voy a conectar enseguida. Bueno, el número medio de esa variable n1 la tenemos que calcular de la misma manera que dijimos antes. Tengo que hacer la suma sobre los valores que pueda asumir esta variable n1 por la probabilidad de esa variable n1, donde n1 tiene que asumir todos los valores posibles. Ahora n1, a diferencia de lo que era m, puede valer 0, o sea, puede no haber ninguna cara, o puede que todas sean caras, ¿sí? Y todos los valores intermedios posibles. Entonces ese promedio de n1 me estaría dando esta cuenta, ¿sí? Si desgloso un poquito más ese cálculo, dice que n1 va desde 0 hasta n, de n1 por p es la probabilidad de tener cara, elevado a la n1, y q es la probabilidad de tener cara a la n2, que lo voy a escribir como n menos n1, ¿eh? Porque cambié al par de variables. Siempre dijimos que hay un par de variables que son las que están definiendo el estado, o bien el par n1, n2, o el par n1 y n, o n2 y n, o n mayúscula y m. ¿Eh? Entonces, cualquiera de esos pares me está describiendo el estado. Yo tengo que elegir cuál es el que me conviene cuál es el par que me conviene para hacer la cuenta. Pues. Bueno, entonces, si uno mira así, lo que tengo que hacer es ese cálculo. Estoy hablando así como de monedas, pero fíjense que da igual que piensen spines up o down.
¿Y qué es lo que decíamos, que habrán escuchado en estadística? Que decíamos, bueno, tengo que calcular esto, y hay un truco para hacer esta sumatoria, que consiste en darse cuenta que este N1, que es el valor de la variable que estoy promediando, es también el que aparece en este exponente. También aparece acá, pero me conviene mirar lo que pasa con N1 como exponente de P. ¿Por qué? Porque podemos decir que N1 por P a la N1, fíjense que la puedo pensar como si fuera la derivada respecto de P a la N1. ¿Está bien así? ¿Es correcto eso o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en realidad le falta algo, porque fíjense cuando Tendría que deriva ser al respecto de cuadrado. P, ¿cómo? Tendría que ser al cuadrado. No, cuando derivo esto respecto de P, que es, como está en el exponente, baja el exponente N1 Y queda menos uno. a la N1 menos 1, ¿está bien? Pero este exponente le va a bajar en 1. Para que se mantenga esta igualdad, Habría que multiplicar por... tengo que multiplicar por N1. ¿Entiendes? O sea, lo que estoy haciendo es, la derivada me va a dar N1 por P a la N1 menos 1. Y yo quiero Ah, que me quede a la N1, entonces lo vuelvo a multiplicar, perdón, y dice mal, lo tengo que volver a multiplicar por P. ujú, Esto es por P. ujú. ¿Está bien? Cuando lo multiplique por P, ahí sí me queda P a la N, con la N1 que me interesaba. Entonces, esta manera de expresar este producto me va a servir para hacer esa suma. Vale, entonces retomo el cálculo que dije antes. El N1 medio lo escribo como la suma sobre todos los valores de N1, pero en lugar de poner N1 por P a la N1, lo voy a escribir como P derivada respecto de P de P a la N1. Y eso multiplicado por Q a la N menos N1. ¿Sí? O sea, esta es un reemplazo formal porque P es, P es eh, es un número para un experimento dado, P es un número. ¿Sí? P es 0,5, un medio, digamos, para una moneda equilibrada. Pero si yo lo pienso como una función de distribución, esto es una función de P y Q, o de última, solamente una función de P, porque P más Q tiene que ser 1, o sea, Q no es independiente, sino que depende del valor que asuma P. Entonces, puedo asumir esto como una función de P, ¿está bien? Que simplemente me da una distribución de probabilidades. Desde el punto de vista matemático, digamos, ¿está bien? Desde el punto de vista físico, P para un determinado sistema, un determinado experimento, es un valor numérico. Esto entonces lo que me estaría describiendo es un conjunto de sistemas que tengan determinada probabilidad P, como si P fuera una variable, por eso es que puedo derivar, digamos. No estoy hablando de un sistema en particular, sino de un conjunto de sistemas. Bueno, y al haber hecho eso, a ver si se acuerdan o se les ocurre cuál sería el siguiente paso. Cuando lo miro así, ¿qué me conviene hacer? Y hay algo que se me olvidó al hacer la cuenta, al poner, no sé si lo notaron, que es
el número combinatorio, acuérdense acá había el número combinatorio n tomado de n1. N tomado de n1. El número combinatorio era la cantidad de formas en las que puedo hacer esa distribución y después sí multiplicar por la probabilidad. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Como en esta sumatoria depende de n1, pero no de p y q, entonces puedo extraer p fuera de la sumatoria y la derivada respecto de p también fuera de la sumatoria. La suma sobre n1 de p elevado a la n, ya lo voy a escribir bien en el orden que debería, así con el número combinatorio, después p a la n1, después q a la n menos n1. Donde este n1 va desde 0 hasta n mayor. A ver, ¿qué sugieren ahí de esa expresión? ¿Qué ven de esa expresión? Algo que hayan visto en álgebra. ¿Se acuerdan del desarrollo del cuadrado del binomio, del cubo del binomio y de la potencia enésima de un binomio? El cuadrado estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? El cuadrado de una suma, el binomio. El cuadrado primero, el doble primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Eso no sería sería p más q elevado a la n. Eso, ¿no? Eso. Acá lo escribo en la manera en que solemos poner, digamos, en álgebra, ustedes habrán visto esta, ¿no? Le se la potencia enésima del binomio, una suma sobre desde 0 hasta el exponente, donde acá es una variable discreta y tenía este número combinatorio, el primer término elevado a, por ejemplo, a la k, y el segundo término a la diferencia, n menos k. ¿Vale? Y entonces si comparan, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Esto se corresponde exactamente con esta expresión. Entonces podemos decir que esa sumatoria es p derivada respecto de p de... ¿Por qué se corresponde? Fíjense que tiene, en lugar de esta variable k, tengo la variable n1, que va entre los mismos límites, entre 0 y n. Después tengo dos magnitudes, p y q, en lugar de a y b. Una de ellas está elevado a al exponente que es la variable de la suma, y el otro está elevado a la diferencia entre el máximo, el exponente del binomio y la variable de la suma. Exactamente la misma expresión con otras letras. Entonces eso me indica que lo que tengo acá es p más q elevado a la n. Es la potencia enésima del binomio p más q. Que si ahora resuelvo, lo que estaría haciendo es derivar respecto de p, eso. Entonces me va a quedar p baja la n y me queda p más q a la n menos 1. Bueno, después de haber operado esto como una función de p y q, como si fueran independientes, ahora bajo al caso particular que considera que p y q no son variables cualesquiera, sino que son variables aleatorias, o son, mejor dicho, son probabilidades de la variable aleatoria, de tal manera que p más q vale 1. Con lo cual este resultado es p por n. ¿Qué? Es lo que estuvimos calculando? Era
el valor medio de N1. ¿Sí? O sea, toda esta cuenta lo que me da es el valor medio de N1. Seguramente que si miran de nuevo sus apuntes o libros de estadística van a encontrar esta misma cuenta hecha hablando de monedas. Entonces, ¿cuál es el número medio de caras en un conjunto de N mayúscula tiradas cuando P es la probabilidad de cara? Es P por N. O sea, después de hacer todas estas cuentas y todos esas simplificaciones matemáticas, el resultado es bastante interpretable, porque fíjense, ¿qué sería P? Si paso esta N dividiendo, sería el número medio de caras dividido N mayúscula, que es el número total de tiradas. Entonces, lo que me está diciendo es simplemente que está de acuerdo con la interpretación frecuencial de la probabilidad, ¿no? La probabilidad como número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Entonces, esta P le estaría dando la fracción de casos favorables al número de caras dividido el número de casos posibles, que son el número total de tiradas. Entonces, ese es el sentido que tiene, digamos, esta expresión simple después de haber hecho toda esa significación. Bueno, entonces de ahí casi que ya pueden establecer cuánto vale N2 medio. Pueden volver a hacer toda la cuenta que tengo que hacer en lugar de N2, en lugar de N1 tengo que escribir N2, un poquito más arriba. Acá tendría que poner N2, escribir todo en función de N2, ¿sí? Y repetir el cálculo. ¿Se imaginan qué da eso? Q por N sería. Y por N. Ese es el resultado, ¿no? O sea, pueden repetir el cálculo y van a ver que es básicamente las mismas operaciones con distintas letras. Y desde el punto de vista físico, uno puede imaginarse que tener cara o tener seca son simplemente nombres que le estamos dando, estamos poniendo una etiqueta, ¿está bien? Y independientemente de esa etiqueta, el resultado físico tiene que ser el mismo. Entonces, si cuando yo le llamaba cara a una de esos lados de la moneda, el resultado es que el número medio de caras era el número total de tiradas por la probabilidad de que salga de ese lado, entonces para el otro lado tiene que ser lo mismo. Tiene que ser el número medio del otro lado, tiene que ser el número total de tiradas por la probabilidad del otro lado. Por eso reemplazo esto por Q. Y esto nos permite interpretar un poquito más, es decir, por ejemplo, cuál va a ser el número medio de N1 más N2. ¿Qué me daría el número medio de N1 más N2? Y ahí sería el número medio de N1 más el número medio de N2. Eso. Ahí usamos la propiedad, de los valores medios, que es la suma de ambos, y que cada uno de esos ya los calculé por separado, o sea que es P por N más Q por N. ¿Y qué más? Acá factor común, y P más Q vale 1, entonces esto es N. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo simplemente que el valor medio de la suma de caras o secas, o mejor dicho,
el número medio de caras más el número medio de secas va a ser, obviamente, siempre el mismo número, el número total de monedas, porque estoy contemplando las dos posibilidades. Más interesante es qué pasa con N1 menos N2. De nuevo, el promedio es la diferencia ahora de los promedios, y esto va a ser P por N menos Q por N, o sea, P menos Q por N. ¿Alguna otra cosa que podamos decir de eso? En principio nada, porque P y Q estamos hablando de una moneda genérica que puede estar no equilibrada, puede estar sesgada. Entonces P y Q, la única condición que tienen que cumplir es que la suma de ambos sea 1, pero su diferencia puede ser cualquiera. ¿Sí? O sea, puede ser tanto P igual a 0,8 y Q igual a 0,2, que suman 1, o puede ser P igual a 0,7 y Q igual a 0,3, también suman 1, pero las diferencias valen cosas distintas. ¿Sí? O pueden valer cosas distintas. Justo elegí un ejemplo de que no vale. Pero P más Q igual a 1 no me condiciona cuánto vale P menos Q. ¿No? P menos Q puede ser lo que quiera. Entonces, ¿por qué me interesa N1 menos N2? Porque ahora voy otra vez para arriba, y si se acuerdan cómo empezó esta cuenta, es que queríamos calcular valor medio de M. Y este M, ¿qué era? Era N1 menos N2. Menos N2. ¿Sí? Entonces, con esta cuenta lo que hicimos fue determinar justamente la probabilidad, o el valor medio, mejor dicho, no la probabilidad, el valor medio de, del SZ total de ese sistema de spins. Esto que tenemos acá es el M medio, que para nuestra interpretación como spins es el SZ total. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si ahora tengo igual probabilidad de spins hacia arriba que hacia abajo, igual que la moneda equilibrada, P y Q en ambos casos serían iguales, y en ese caso P menos Q sería 0. ¿Sí? O sea, si tengo una moneda equilibrada, el número medio de caras menos el número medio de secas es 0. De la misma manera, si tengo spinner que tienen la misma probabilidad de estar hacia arriba que hacia abajo, el número, la proyección SZ total también va a ser 0. ¿De qué manera sería esa probabilidad? La probabilidad de los spiners sería que estén orientados sin ninguna preferencia, digamos, hacia arriba que hacia abajo. Por ejemplo, podemos pensar que hay un campo magnético que genera su orientación, o mejor dicho, hay un campo magnético que me permite distinguir los dos estados de spin. ¿Sí? Sin campo magnético obviamente no tenemos definido el spin, el SZ no asume autovalores definidos, digamos, desde el punto de vista cuántico. Pero pongo un pequeño campo que simplemente me sirve para distinguir los dos estados de spin, pero que no me produce diferencias de energía, o las diferencias de energía que entre los spins hacia arriba, hacia abajo son despreciables. Entonces, en ese caso, las probabilidades hacia arriba o hacia abajo serían idénticas. P y Q valdrían un medio, y en ese caso el SZ total valdría 0. El valor medio, ¿no? Acuérdense que esto es el valor medio de uno. No quiere decir que no puedan existir estados con proyección de spin, sino que en valor medio, si tengo una gran muestra, con N mayúscula grande mucho mayor que 1, entonces ese valor medio valdría 0. Bueno, ¿qué otra cosa podemos aprovechar de la distribución binomial para analizar este sistema de spins?
A ver, podríamos contar cuántos estados hay que tengan un determinado N1. Por ejemplo, vamos a contar microestados. Entonces, voy a ver cuántos microestados tengo. Ese lo definíamos con esta letra, la omega mayúscula. Y lo que quiero contar es cuántos espines hacia arriba hay con una muestra de N mayúscula. Eso ya determinamos nosotros que es este número combinatorio. N tomado de a N1. Y este número combinatorio era entonces N factorial sobre N1 factorial N menos N1 factorial. Así. Bueno, ahora es donde vamos a hacer la conexión con la termodinámica, porque nosotros dijimos que la entropía era proporcional, es una constante de proporcionalidad, al logaritmo del número de microestados. Ese es el postulado de Boltzmann. Es lo que nos permite decir que si yo puedo calcular el número de microestados de un sistema microscópico, con esta ecuación puedo determinar cuál es su entropía. En principio es la entropía absoluta, fíjense que encima no dice que esta sea la variación de entropía, dice que esta es la entropía absoluta. En cierta manera este postulado está indeterminado salvo una constante, así que da igual, digamos, es como la entropía en ese sentido es una función de estado igual que la energía. Cuando nosotros decimos la energía potencial de un objeto por encima del piso y es mg por h, esa altura la estamos midiendo desde el piso, pero porque es una convención, yo podría medirla desde más arriba o más abajo, y entonces lo que cambiaría sería el valor inicial, el cero de energía potencial. Acá lo mismo, digamos. En principio la entropía está definida como entropía absoluta, pero podía sumarse una constante que me diera la variación de entropía respecto de ese cero. Bueno, entonces a ver qué podemos sacar de esto. De esto ya inmediatamente lo que podemos sacar es cuál es la entropía de ese sistema de espines. Fíjense que lo que tengo que calcular es el logaritmo de este número combinatorio. Y en este número combinatorio me aparecen factoriales. ¿Está bien? Tengo un cociente, así que cuando tome el logaritmo me va a quedar el logaritmo de un cociente, que es la diferencia de los logaritmos. Y me va a quedar el logaritmo aplicado sobre los factoriales. Y ahí es donde me sirve utilizar la aproximación de Stirling, porque estos números n son muy grandes, entonces puedo aproximarlos. A ver, ustedes que están ahí, tomen un papel y a ver, traten de hacer la cuenta de reemplazar esto. Entonces, ¿en qué consistiría? Tengo que sacar el logaritmo de esto y utilizar la aproximación de Stirling, a ver cómo les queda, y yo enseguida lo hago de todas maneras, pero traten de hacerlo. Bueno, ahí sigo, ahí comparen ustedes si hicieron la cuenta de esa manera. Sí, yo ya había aplicado el principio de Stirling, la fórmula Stirling, perdón, y bueno, me quedó n logaritmo natural de n menos n1 logaritmo natural de n1. Yo le puse n2 a la diferencia entre n menos n1. Sí, es cierto, es N2, pero por ahí no ayuda tanto poner una tercera variable. Entonces se lo todo en función de n1. No sería incorrecto, pero no te permite simplificar, hacer un paso más que sería simplificar. Por eso yo les decía que vean que, digamos, este sistema está descrito por dos variables, ¿no? Si digo, ¿cuál es el tamaño de la muestra? N máximo, el N grande, N mayúscula, y digo cuántos pines de esos están dirigidos hacia arriba. O sea, con eso está definido
no completamente microscópicamente, ¿no? Sino una descripción macroscópica, ¿también? Porque no estoy, si yo digo ahí de 10 espines, hay 3 hacia arriba, no estoy diciendo cuáles son. Si digo cuáles son, esa es una descripción verdaderamente microscópica, el microestado. Pero acá lo que quiero es una descripción macroscópica. Hay 10 espines y 3 de ellos están hacia arriba. Ujú. Esas dos variables puedo escribir. O bien puedo tomar otro par de variables, es decir, 3 hacia arriba y 7 hacia abajo. También está perfectamente descrito, no hay ambigüedad. O este, si hay 3 hacia arriba y 7 hacia abajo, quiere decir que queda 4 hacia abajo, esos te dan -4. La diferencia, el M, N1 menos N2, que sería un -4. Entonces, por ejemplo, podría decir, la proyección en Z es -4 y el tamaño de la muestra es 10. También está completamente definido. Siempre son dos variables las que me definen completamente el estado del sistema. Puedo agregar una tercera, pero esa tercera no va a ser independiente, sino que va a ser dependiente de las otras dos. Entonces, siempre Ah, conviene expresarlo en términos de variables las variables independientes. independientes. Bueno, entonces, lo que me queda son estos logaritmos, y de ahí sí los reemplazo cada uno, los logaritmos de los factoriales por la fórmula de Stirling, es n logaritmo de n menos n, y lo mismo para n1, perdón, menos n1, logaritmo de n1 menos n1, y el otro que está restando, perdón, este estaba restando, así que este es más, y lo mismo acá, n menos n1, logaritmo de n menos n1, más n menos n1. ¿Sí bien, no? Sí. Eh, bueno, ven que por ejemplo, esta menos n se va con esta más n, este n1 que está sumando con este que está restando, y me queda una expresión un poquito más corta, poquito, pero hay cosas que todavía no puedo simplificar, ¿eh? Porque me va a quedar en términos de las variables, de ese par de variables. Bueno, en principio esto me estaría describiendo la entropía de ese sistema. Como les decía, la entropía nosotros la empezamos definiendo en la termodinámica como intercambio de calor. Y acá la entropía está relacionada con el número de microestados. ¿Bien? Eso es lo que me está diciendo en este segundo miembro. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Desde el punto de vista de la termodinámica decimos que los procesos tienden al equilibrio aumentando su entropía, ¿no? La segunda ley me dice que los procesos naturales ocurren en la dirección de entropía creciente. Y como acá la entropía está relacionada con el número de microestados, entonces lo que significa es que los procesos termodinámicos van a ocurrir en el sentido de maximizar el número de microestados accesibles. O sea, el sistema va a buscar el estado macroscópico que sea compatible con la mayor cantidad posible de estados microscópicos. Si se acuerdan del ejemplo de la vez pasada de los 10 espines, tenía un único estado microscópico que tenía máxima proyección de espines, ¿no? Los 10 espines hacia arriba. ¿Qué pasaba ahí? Que tenía un solo microestado que describía ese estado macroscópico. Entonces el logaritmo de 1 acá es 0. Entropía 0. En cambio tenía, no me acuerdo exactamente el número, ahí lo podemos mirar, creo que eran 250 y algo estados que se correspondían con la proyección spin SZ igual a 0, porque era todas las maneras posibles de distribuir entre los 10 espines, 5 hacia arriba y 5 hacia abajo, y era una cantidad enorme. Entonces, el máximo número de microestados que correspondía con esa curva acampanada, me está diciendo que
para ese estado macroscópico de SZ igual a 0 voy a tener máximo número de microestados y por lo tanto máxima entropía. Ahí recién es donde nosotros hacemos alguna conexión de la entropía con orden o desorden. Estrictamente no tiene que ver con orden o desorden, digamos, una mala concepción, una concepción incorrecta, pero intuitivamente sí, en el sentido de que para nosotros consideramos orden a todos los espines orientados en la misma dirección. Eso se asocia con un único microestado y por lo tanto con entropía cero. Asociamos desorden con igual cantidad de espinas hacia arriba que hacia abajo de todas las maneras posibles y esos son muchos microestados y tiene entropía máxima. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación de la termodinámica estadística, el sistema va a tender al equilibrio cuando alcance sus estados de mayor número de microestados. Esa es la conexión entonces entre el punto de conexión entre la termodinámica y la estadística es la condición de equilibrio, que está dado por la segunda ley de la termodinámica o por la estadística en el sentido de tender hacia el mayor número de microestados accesibles. Bueno, ¿qué otra cosa podemos sacar de esto? Bien. Podemos ir un pasito más y recordar que lo que nosotros tenemos siempre que conseguir es poder obtener la entropía de este tipo de sistemas. La verdad que este es un ejemplo de un caso de sistema que se llaman los sistemas del conjunto microcanónico. Corresponde a los sistemas aislados, o sea, sistemas que no intercambian energía con un sistema externo, que sería el foco térmico. ¿Sí? Un sistema aislado, este es el caso de un sistema aislado, tiene una serie de espines. Esos espines tienen una energía que viene de su, por ejemplo, interacción con el campo externo. Entonces ahora, digamos que, por ejemplo, yo tengo el campo externo B y tengo los espines que están, entonces dijimos, algunos hacia arriba, otros hacia abajo. Y nos preguntamos ahora cuál es el hamiltoniano que describe ese sistema. Porque, como le decía, el programa de la estadística, de la termodinámica estadística, es formular un modelo a escala microscópica, hacer estadística y obtener condiciones sobre propiedades macroscópicas. Entonces, ¿cuál sería acá el modelo? El modelo sería espines que interactúan a través del momento bipolar magnético con el campo magnético. ¿Cuál es esa interacción? La interacción así del tipo menos mu escalar B, ¿no? Donde el mu, el momento bipolar, es proporcional al spin. ¿Sí? Como acá el spin solamente puede tener dos predicciones, hacia arriba o hacia abajo, en realidad lo que nos va a importar va a ser, y el campo magnético justamente el que define qué es arriba y abajo. Si tiene un campo magnético uniforme, entonces va a tener solamente predicción en Z. Entonces va a tener un mu sub Z por B sub Z. Ese producto escalar, ¿no? O sea que finalmente esto va a ser alguna constante por SZ por BZ. Este es el modelo microscópico de este sistema físico, ¿no? Un conjunto de espines interactuando con un campo magnético. BZ es uniforme y constante. G es una constante que dependerá de la relación entre el momento bipolar magnético y el spin. Eso depende de cada partícula. Es la razón giromagnética, lo que se llama razón giromagnética, la relación entre esas dos cosas. Entonces lo único que puede variar es SZ, la componente Z de cada spin. Y eso fue lo que estuvimos tratando hasta ahora. Entonces ahora esto nos permite decir cuál va a ser la energía de este sistema.
energía de este sistema va a estar dada por la suma de las energías individuales de cada spin. Va a ser menos G, que es el mismo para todos los spins, SZ del spin I por el campo magnético SZ. O sea que va a ser menos G dz, como dijimos, es un constante uniforme, así que no depende, cuando estamos sumando sobre todas las partículas, no depende de la posición de la partícula, es lo mismo para todos. Y dentro, que nos va a quedar S sub I, S sub Z de la partícula I, desde 1 hasta N. O sea, simplemente el SZ total, que fue lo que estuvimos calculando hasta ahora, ¿sí? Entonces, todo esto que un rato hablábamos de monedas y un rato hablábamos de spines, la conexión entre las dos cosas es que tenemos una distribución binomial. En realidad estuvimos calculando, aunque habláramos de valores medios de caras y secas, estuvimos calculando una propiedad física como es la energía. ¿También? Entonces, ¿qué sabemos de esto? Lo que sabemos es que esta energía va a ser el SZ total, que dijimos que en nuestra variable aleatoria era M, y por G, por menos G y BZ, ¿está bien? Y cualquier otra constante la podemos meter, como son todas constantes, la metemos dentro de una constante epsilon, que es la energía individual de un spin. Entonces la energía total de ese sistema, de este sistema macroscópico, va a ser una escala de energía dada, en este caso depende de la partícula a través de G y depende del campo magnético aplicado, multiplicado por la variable M, que me mide la desviación de los spines up respecto de los down, ¿sí? Y lo interesante de esto es que ya calculé dos magnitudes físicas que tienen relevancia para la termodinámica. Calculé la energía y calculé la entropía. Ambas magnitudes están incluidas dentro de la segunda ley de la termodinámica, o la combinación de primera y segunda ley de la termodinámica. Se acuerdan que la primera ley era esencialmente la conservación de la energía, donde incluimos las energías térmicas. Y en la segunda ley incluimos a la entropía, definida de esa manera que les había mostrado como el calor cedido absorbido dividido a la temperatura. Entonces, en los procesos reversibles, la variación infinitesimal de entropía aquí era igual, vamos a la nomenclatura usual, delta de pi dividido por, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, esto era la variación infinitesimal de entropía, ¿no? Es decir, que el calor cedido absorbido en ese proceso reversible, en este proceso reversible era T por diferencial de S. Y si combinábamos el calor con el trabajo en la primera ley, entonces lo que decíamos es que la variación de la energía, uso E en lugar de U en algunos libros van a encontrar U y otras E, porque se acuerdan que siempre llamábamos U a la energía interna. Cuando hablamos de termodinámica, U era la energía interna. Pero estamos hablando siempre de la energía del sistema macroscópico, entonces da igual que usemos E o U, depende de los libros por ahí van a encontrar. Bueno, pero ¿qué era? Era la energía que ingresaba al sistema como calor o como trabajo, ¿no? Entonces, como calor es T por diferencial de S.
como trabajo es P por diferencial de B. Y acá adoptábamos una convención de si el calor era positivo o negativo, de acuerdo a si era realizado, el trabajo era positivo o negativo, dependiendo si era realizado por el sistema o sobre el sistema. Yo sigo la convención más habitual, que es esta, la del cuando diferencial de B es positivo, es decir, cuando hay una expansión, el trabajo es negativo. O sea, en la expansión, el trabajo el trabajo es de resistencia, digamos. O sea, sería el trabajo hecho sobre el sistema. Igual, en otros libros, en algún libro pueden encontrar que esto es más, ¿está bien? Es simplemente la convención que utilizan para el trabajo. Bueno, como todos estos procesos que estamos considerando son reversibles, cada una de estas magnitudes es una variable de estado. ¿Está bien? La energía es la energía interna, que es una variable de estado, la entropía es una variable de estado, y presión y temperatura son dos magnitudes intrínsecas del sistema. ¿Está bien? Además son intensivas, ¿no? ¿Qué significaba que eran variables de estado? Era que yo podía seguir un determinado proceso y para determinar su variación, lo único que me importaba es cuál es el punto inicial y el punto final, ¿sí? Por diferencia de los valores de la variable, podía sacar cuánto era la diferencia de esa magnitud termodinámica. Depende del proceso, algunas variaciones pueden depender de la trayectoria, pero entonces no sería un proceso reversible, ¿eh? No serían magnitudes, no serían variables de estado. Por eso acá, fíjense, ya cambié de delta de Q, cambié a diferencial de S, ¿eh? Porque este Q, algunos lo ponen explícitamente, que es el calor cedido o absorbido reversiblemente. Entonces esa es la condición. Esta última ecuación, entonces, es una ecuación de la termodinámica de procesos reversibles que combina primer y segundo principio. ¿Sí? Primer principio porque me está hablando de la conservación de energía, y segundo principio porque ya entró la entropía describiendo procesos reversibles. Bueno, ¿qué tenía esto? Fíjense que acá ya me aparecen las magnitudes E y S que estuve calculando recién para el sistema de spines. Si invertimos esto, o sea, si despejo diferencial de S, entonces paso este diferencial de S al otro miembro, entonces me queda 1 sobre T por diferencial de E menos P sobre T diferencial de B. O sea, esta es una ecuación que me describe la entropía en función de la energía y el volumen, ¿sí? O sea, si yo conozco S como función de E y B, esta ecuación es la que me describe la termodinámica de ese sistema. Bueno, y básicamente eso es lo que tenemos nosotros en nuestro ejemplo de spines, porque no tengo la entropía como función de la energía, ¿no? Pero sí tengo la entropía en el sistema de spines, hasta dónde llegué. En el sistema de spines, lo que obtuvimos es la entropía como función de N1 y N, o si quieren como función de N1 y N2. Y por otro lado, tengo también la energía como función de N1 y N, o como función de N1 y N2. Tengo esas dos cosas. Un poquito ahí arriba, fíjense que acá está eso. Cuando digo que la entropía total del sistema depende de M, estoy diciendo que esa M era N1 menos N2. Ahí es donde está metido esta última ecuación. E con función de N1 y N2. La entropía también con función de N1 y N2. Entonces, ¿eso qué me permite? Lo voy a hacer ahora la cuenta. No es difícil, pero
me gustaría que lo hagan ustedes y por la hora no la voy a hacer, pero les cuento qué es lo que deberían hacer. Fíjense, lo interesante de esto es que estoy diciendo que la entropía depende de E y B. Por lo tanto, el diferencial de entropía depende de diferencial de E y de diferencial de B. ¿Qué estaría diciendo eso? Me estaría diciendo que si yo consigo la entropía como función de E y B y tomo su diferencial, esto de acá, el factor del primer término sería la derivada de la entropía respecto de la energía. ¿Sí? Y como se suele poner en termodinámica, decimos quién es la otra variable que no estoy derivando, o sea, la que permanece constante, es B. ¿Sí? Y de la misma manera, esto sería la derivada de la entropía respecto del volumen a energía constante. O sea, es una relación de la termodinámica clásica que la inversa de la temperatura es la derivada de la entropía respecto de la energía a volumen constante. ¿Sí? Esa es una propiedad de la termodinámica, sin importar, digamos, el sistema microscópico, ni si es gas, un líquido, un sólido, un superconductor, no importa. Esa es una propiedad propia, es una propiedad de la termodinámica debido a que estoy combinando las dos leyes de la termodinámica. Bueno, lo bueno de eso es que yo ya tengo un sistema ahora, un sistema de espines, que no es un sistema de la termodinámica clásica, pero que está dado en función de este par de variables. Y tengo también su energía como función de este par de variables. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Entonces, lo que tengo que hacer es obtener, despejar, por ejemplo, ya que S depende de ese mismo par de variables que E, despejar N1 y N2 y obtener S como función de E. Lo voy a obtener como función de E y B porque este sistema no tiene volumen. ¿Está bien? El sistema de espines, como yo no estoy diciendo si ocupan, si están muy juntos o están muy separados, no hay dimensionalidad espacial del sistema. ¿Está bien? No tiene asociado, por lo menos para nuestro hamiltoniano, el hamiltoniano que escribimos, solamente depende de espines y campo magnético. No importa si están muy juntos o separados. Entonces no depende del volumen. Lo que voy a obtener es ese como función de... Pero una vez que obtenga eso, derivando, voy a obtener la inversa de la temperatura. Entonces, ¿qué obtendría? Obtendría las propiedades termodinámicas en función de la temperatura de ese sistema de espines. ¿Bien? O sea, le puedo asociar una temperatura a ese sistema de espines, que solamente consistía en espines interactuando con un campo magnético. Pero su distribución, la manera más probable en que ocupe los microestados, va a depender de la temperatura que obtenga de esta manera. Así que bueno, eso les dejo a ustedes para hacer como tarea. Fíjense que estas expresiones ya las obtuvimos ahí arriba, tanto S como E en función de N1 y N2, y ahora tengo que bueno, hacer un poco de álgebra para despejar S como función de E, y después derivar esta entropía respecto a la energía y obtener la inversa de la temperatura. De ahí ya obtuvieron algo que ya es puramente termodinámico. Si después pueden hacer algunas simplificaciones, que seguro se pueden hacer, van a poder obtener una interpretación más clara de cómo esa temperatura entra en la distribución de espinas. Así que bueno, esto les queda como ejercicio. Bien. Bueno, hasta acá la clase, doctor. Pero bueno, les queda esto para hacer, que también tiene que ver con la guía de trabajo práctico. Así que, Bueno,
solo como que por ahí se me ocurre que, digamos, de una... Ustedes se preguntarán por qué empezamos con ejemplos tan particulares, porque me parece que este ejemplo ilustra muchas de las cosas que hacemos después en un sistema un poquito más general. Pero ver, por ejemplo, cómo ocurre la aparición de las variables macroscópicas a partir de la descripción microscópica que uno puede hacer con lápiz y papel, me parece que simplifica mucho de lo que después vamos a tratar de generalizar para todos los sistemas que estén aislados.